tardes, estudiantes. Vamos a empezar un tema nuevo que se llama movimiento parabólico. Un movimiento tiene la característica de generar este tipo de gráfica. Observen. Este tipo de gráfica normalmente se genera en nuestro entorno prácticamente cuando jugamos fútbol. Cuando jugamos fútbol uno le pega un puntapié al balón, este balón se va a elevar y por efectos de la gravedad vuelve y cae a la tierra. La idea de esto, lo importante del movimiento parabólico sería en un momento determinado calcular, por ejemplo, la posición aquí o aquí o aquí. ¿Qué es la posición? O sea, conocer la coordenada X y la coordenada Y, porque como estamos ubicados en el plano, necesariamente se debe conocer la posición en un determinado tiempo. Lo otro interesante es conocer la velocidad en un punto determinado. Por ejemplo, si yo le digo aquí a este objeto arranque ahí, en este preciso momento, ¿cuánto será la velocidad? ¿Qué velocidad llevará? Entonces ese dato también me interesa conocerlo cuando se está estudiando el movimiento parabólico. También me interesa conocer ahí este punto que hay con respecto al piso. Este punto con respecto al piso, en ese punto tenemos lo que se llama la altura máxima o el alcance máximo vertical. Por otro lado, dejándolo avanzar, llegamos a el alcance horizontal máximo, que es el espacio que hay desde el punto de partida hasta el punto de llegada. En última es la distancia X que hay, pero es la máxima distancia que hay en el movimiento. También se conoce que cuando un cuerpo se lanza en movimiento parabólico, pues este cuerpo, para dar su estudio, es la combinación de un movimiento en X con un movimiento en Y. Observen que el vector velocidad tiene dos vectores más, uno que va en la dirección del eje X y otro que va en la dirección de Y. No sé si lo habrán notado, pero a simple vista se observa que el vector en Y se va poniendo más pequeño cada vez que va subiendo y el de X permanece constante. Observen hasta ese punto. Ahorita comienza el vector X a permanecer constante y el vector Y a aumentar en sentido negativo. Si se lanza este objeto con una velocidad de 40 metros por segundo, él va a tener una componente en el eje X que sería de 31.95. Si yo lanzo el objeto, observen que el valor de X siempre permanece constante, o sea que no cambia durante toda la trayectoria. Mire, 31.95. Ahora vamos a observar lo que sucede con el vector Y. Vamos a ver qué pasa con el vector Y, o sea la componente de la velocidad en Y. Inicialmente lo tenemos en 24.05. Entonces comienza a medida que va subiendo, él va disminuyendo porque se está desacelerando por efectos de la gravedad. 13.7, 8.08, 1.35. Como pueden ver, la velocidad se va disminuyendo en Y. Ahora, en el momento que empieza a caer, el vector comienza a aumentar en forma negativa, menos 11.1, menos 19.95. Lanzando el objeto con las dos componentes, observamos lo que sucede. Combinado los dos, sabiendo de antemano que el movimiento está compuesto por un movimiento en X que es constante y un movimiento en Y que es acelerado. Recuerden que el valor de la aceleración gravitacional es de 9.8 metros por segundo cuadrado.
Entonces vamos a empezar a deducir las ecuaciones. Si lanzo un cuerpo con una velocidad v sub 0 y con un ángulo θ, por tanto este cuerpo me va a describir este tipo de trayectoria, como lo teníamos mencionados en la simulación. Ahora, este tiene un vector. Si yo vengo y dibujo aquí, me tendría un vector en esta dirección que lo llamaría v sub x, o velocidad inicial en la componente x, y tendríamos un vector v sub y. Aplicando la función seno y la función coseno para estos ángulos, entonces tendríamos que la función seno de este ángulo θ será igual al lado opuesto, que en este caso es velocidad inicial, sobre la hipotenusa. Despejando la velocidad inicial en y, era igual a velocidad inicial por el seno de ese ángulo. De la misma forma, aplicando la función coseno para ese mismo triángulo, sería coseno del ángulo es lado adyacente, o sea velocidad inicial en x, sobre la hipotenusa, que en este caso es velocidad inicial. Si despejo la velocidad inicial en x, me quedaría velocidad inicial por el coseno de ese ángulo. Como se pueden dar cuenta, estas serían las ecuaciones de la velocidad, componentes de la velocidad, componentes de la velocidad inicial. Para hallar las ecuaciones de la velocidad me apoyo en las siguientes ecuaciones. Velocidad inicial en x viene siendo igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo. La velocidad en y sería igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Pero recordemos que la velocidad inicial en y es velocidad inicial seno del ángulo menos la gravedad por tiempo. Aquí tendríamos las dos ecuaciones para la velocidad en x, para la velocidad en y si se requiere hallar la magnitud, pues ya sabemos que es la ecuación de Pitágoras, velocidad en y al cuadrado. Y esta sería mi tercera ecuación para la velocidad. Para la altura máxima me apoyo en la siguiente ecuación. Velocidad en y final es igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Como sabemos que la velocidad en y en el punto más alto se hace 0, por tanto mi ecuación se me transforma en lo siguiente: 0 es igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por y. De esta ecuación despejamos y me quedaría como la velocidad inicial en y al cuadrado sobre. Sabemos que la velocidad inicial es velocidad inicial por seno de ese ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aplicando ese binomio quedaría velocidad inicial al cuadrado seno al cuadrado de θ sobre 2 veces la gravedad. Y esta sería la ecuación para hallar la altura máxima. Para hallar el tiempo de vuelo me apoyo en esta ecuación. Vy es igual a velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. En el punto más alto de la trayectoria, la velocidad en y también se hace 0. Por tanto, mi ecuación sufre un pequeño cambio. Velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. De esta ecuación despejo t, me quedaría gravedad por tiempo sería igual a la velocidad inicial en y
y t sería igual a la velocidad en y sobre la gravedad. Todos sabemos ya que la componente de la velocidad en y es igual a la velocidad inicial, seno del ángulo, sobre la gravedad. Esta ecuación me representa, es el tiempo de subida, y pues simplemente para hallar el tiempo de vuelo total, simplemente se multiplica por 2. El tiempo de vuelo sería 2 veces la velocidad inicial, seno del ángulo, sobre la gravedad. Esta sería la ecuación del tiempo de vuelo. Ahora, para determinar el alcance máximo, me apoyo en esta ecuación. X es igual a velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. Sabemos que x es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo de vuelo, pero recuerden que el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Al multiplicar estos dos valores, entonces tengo velocidad inicial por velocidad inicial y coseno por seno, quedándome de la siguiente forma: x sería igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo por el coseno del ángulo, dividido g. Hay una identidad trigonométrica que dice que si yo tengo seno de 2 veces ese ángulo, es lo mismo que tener 2 seno del ángulo por coseno del ángulo. Si aplicamos esta identidad trigonométrica en nuestro proceso, entonces tendríamos que sería igual a velocidad inicial, seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Por tanto, esta x se me convierte en un r, que es el alcance máximo, y lo vamos a denotar como r. Y a esta ecuación es la que vamos a llamar alcance máximo.